Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de buenas almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Con toda la fuerza de la objetividad, el compendio informativo más amplio en esta emisora, en estos canales objetivos de comunicación social que saludan a su audiencia en todos los rincones del planeta. Estarán con nosotros nuestros invitados a través de líneas telefónicas. Heinz Meller, ex canciller y expresidente del Congreso Nacional en esos tiempos. La doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la República. El respetable ex parlamentario doctor Gustavo Medina, también ex procurador general del Estado. Y nos va a acompañar por línea telefónica Francisco Huerta Montalvo. Ecuador ha pedido difusión roja para Rafael Correa. Vamos a entender que ha llegado la oportunidad de dar paso a todos los miramientos en forma de crónicas de interpretación que han realizado los diferentes medios impresos y audiovisuales. Así es que comenzamos. El caso Correa desató impasse diplomático. Las críticas emitidas por los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, respecto a la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Correa, originaron un impasse diplomático con estas naciones, con estos países. Ustedes les escucharon ayer a sus voceros de cancillerías. La posición que adoptaron es el club indiciado como corrupto en toda la región. Todos ellos se agruparon para saludar al adversario del pueblo ecuatoriano de estos momentos, el expresidente Rafael Correa. Ayer el canciller José Valencia presentó notas de protesta. Estuvo acompañado de lo que conocemos por ex cancilleres que le fueron a dar una mano en tan difícil episodio en el que la serenidad y la objetividad tiene que estar vitalmente imponiéndose a la busca de argumentos favorables al expresidente que se dio el gusto de mentir a distinguidos medios de comunicación europeos. Ayer, por ejemplo, el canciller José Valencia presentó notas de protesta y decía: lamentamos las aseveraciones de algunos mandatarios y el intento de desprestigio contra la institucionalidad de nuestro país. Valencia apareció en el salón de banquetes de la Presidencia de la República junto al secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, el secretario general Eduardo Jurado, estuvo también el titular de la SECOM Andrés Michelena y el secretario de la Política Paul Granda. Ahí se conoció que los embajadores de esas naciones en Ecuador ya fueron convocados para que expliquen la postura de sus gobiernos. Además, se llamarán
a consulta, diríamos en plural, a consultas a Franklin Columba, representante de Ecuador en Bolivia, y se suspenderá el viaje de Fabián Solano, que había sido designado nuevo embajador de Ecuador en Venezuela. Antes de que Valencia hiciera estos anuncios, el secretario Roldán leyó un comunicado y dijo lo siguiente: estamos haciendo lo correcto. La persecución política y la manipulación de la justicia son cosas del pasado, dijo Roldán. Que no se trata de un ataque al gobierno, se trata de un ataque a los ecuatorianos. Los jueces y los fiscales, hoy independientes, tienen que poder actuar sin que haya amenazas de ningún tipo, amenazas de tipo político, amenazas de tipo internacional. El presidente Moreno ha sido frontal con respecto a no meterse en los problemas serios que enfrentan tanto Venezuela como Bolivia, porque no nos concierne. Es lo mismo que pedimos a los otros países: respeto, pedimos que respeten nuestra soberanía y, por supuesto, pedimos que respeten los fallos de los jueces. Hoy día cualquiera puede llamarse perseguido. Eso no está bien. Los decentes lo que tienen que hacer es presentarse ante los jueces y demostrar que no tienen nada que ocultar. El Ecuador ha pasado meses muy duros, desde el secuestro de los periodistas y el conductor del Comercio, y luego el secuestro de estos dos ecuatorianos. El Ecuador ha vivido algo que no vivió en el pasado, y es una irrupción en un país de paz. ¿Por qué se da? Porque lamentablemente se abandonó la frontera norte en el gobierno pasado, y no solo se abandonó en términos de seguridad, se abandonó en términos sociales, en términos productivos, en términos de inteligencia. Nosotros en el Ecuador vivimos durante 10 años la persecución política a personeros de la oposición, como yo, como otras personas que discrepamos con el presidente Correa, y en lugar de perseguir a los delincuentes de la frontera norte, que ya eran parte de las discusiones de Fuerzas Armadas en el año 2010, en el año 2013, lo que hacían es preocuparse de opositores políticos. Un exsecretario de inteligencia, Romy Vallejo, reafirmó que el presidente Correa le pidió seguir vigilando a Balda en Bogotá aún después del intento de secuestro. Eso es lo que hizo que no estemos preocupados de los criminales, de los delincuentes, de ese paso de la droga que sale de Colombia y sale hacia el resto del mundo por el mar. Y también es triste pensar que un expresidente de Ecuador esté vinculado en un caso tan grave como el secuestro de otro ecuatoriano fuera de nuestro país. Lamentablemente en Colombia la frontera está abandonada desde hace muchos años. Y como nosotros dijimos desde el primer momento, a pesar de algunos funcionarios colombianos, como el fiscal, que dijo que no era así, nuestros periodistas, nuestro chofer, nuestros ciudadanos estuvieron en Colombia, fueron secuestrados en Colombia, murieron en Colombia y sus cuerpos aparecieron en Colombia. Nosotros respetamos la soberanía del país colombiano y hemos pedido, solicitado, exigido al gobierno colombiano que haga todo lo posible para devolvérnoslo con vida. Nosotros hoy día lo que podemos hacer es poblar la frontera, dar soluciones sociales y productivas para quienes no las tienen y que no tengan que caer en la situación del crimen. Y es lo que estamos haciendo no solamente desde hace 3 meses, sino desde que llegamos al poder. Fue porque nosotros sacudimos el avispero, porque no permitimos que siga habiendo un paso de droga como estaba pasando antes, que la situación se complicó. ¿Y por qué lo hicimos? Porque en el Ecuador había un brote de consumo de drogas en las escuelas, droga H en Guayaquil. Y también porque nosotros nos condolemos con la situación de los jóvenes de los Estados Unidos, en Europa, que consumen la droga que sale de Colombia y pasaba por ese corredor. Bueno, pues en la tarde de NTN 24, miren ustedes, la periodista Joely Ramírez entrevistó al expresidente Correa y le consultó al ex jefe de Estado cómo recibe esta orden de prisión preventiva. Bueno, con mucha serenidad, era crónica de una muerte anunciada, eso es lo que buscaban, por eso pusieron una medida imposible de cumplir para tener el pretexto de ir a la prisión preventiva, que siempre fue el plan. Porque el plan es acusarnos de cualquier cosa. Ya tenemos 5 o 6 acusaciones hasta que salió el secuestro. Ahora somos represores, en base solamente de falsos testimonios que no resisten el menor análisis, con un fiscal puesto a dedo para perseguirme, con un consejo de judicatura que controla toda la justicia para perseguirme. Ecuador está totalmente fuera del orden constitucional. El plan era ese, ponerme una orden de prisión para que yo no pueda regresar a mi país a defenderme ante los disparates que están diciendo, de lo que me están acusando. Con eso se suspende el juicio y no puedo estar 8 o 10 años en mi país. Entonces me matan, entre comillas, civilmente y políticamente. Tengo absoluta serenidad porque más temprano que tarde las cosas cambiarán, y no judicialmente. Judicialmente esto no tiene ni pie ni cabeza. Políticamente, el problema es político.
Correa indica cuál es su principal perseguidor y dice: Usted dice que hay persecución, ¿orquestada por quién? Por el gobierno, pues. En noviembre el presidente Moreno, después de una persecución de más de un año, echándolo a mi gobierno, generalizando casos de corrupción, un gobierno en el que él participó, no 6 años, 10 años. 6 años como vicepresidente, 4 años como delegado en Ginebra y 10 años como vicepresidente nacional de Alianza País. O fue cómplice, o es tonto, o no se dio cuenta, o está mintiendo, ¿no? Cuando habla de corrupción generalizada. Pura mentira, para tratar de echar lodo a mi gestión, de perseguirnos, etcétera. Que todo está mal hecho, que la economía mal manejada, que sobreendeudamiento, torturan las cifras. Y por último, en noviembre dijo en Perú que no perdía la esperanza de verme preso. Y lo mismo dijo Balta en un tuit, que anoten la fecha, porque vamos a empezar procesos judiciales contra Correa y pronto tendrá una alerta roja de Interpol. ¿Cómo podía un simple ciudadano saber eso? Entonces, todo esto es un complot, y efectivamente en enero empezaron acusaciones por ventas petroleras, por contratos petroleros, crimen organizado, tráfico de influencia, sobreendeudamiento, como si eso fuera criminal, además de que es mentira, acuerdos con el narcotráfico y por último, supuesto caso de secuestro. El 20 de abril del 2018, de este año, secretamente en Guayaquil, se reunió Balda, su abogado, con Lenín Moreno. Este caso lo reabrieron en enero, estaba del 2013, la denuncia presentada por Balda, donde no me acusan, pero vieron que con eso podían llegar al presidente. Lo reabrieron en enero. El abogado del fiscal que reabrió, el fiscal Vaca, que reabrió este caso, es el mismo abogado de Balda. Cuando la jueza pide levantarme la inmunidad, necesitaban 2/3 de la asamblea, 92 votos, el gobierno, pero evidentemente, públicamente empieza a presionar para que autoricen mi enjuiciamiento. No logran los 92 votos, solo logran 83, y hacen una simple resolución declarando improcedente el pedido de la jueza. Y la jueza, en lugar de demandarlo, denunciarlo por desacato, se allana a ese desacato. Rafael Correa, distinguidos radio oyentes, en esta entrevista también cuestionó los cambios que realiza el Consejo de Participación Ciudadana en la justicia y dijo de esta manera: no solo que nombraron a dedo los nuevos consejeros, si querían sacar a los anteriores porque no habían servido, hay el juicio político, mecanismo constitucional, pero querían apoderarse del nuevo consejo. Todos son delegados del presidente. Se le dieron atribuciones que no constan en la Constitución, de evaluar y destituir a las autoridades que habían elegido. Son 150 autoridades. Es Consejo de Judicatura, fiscal, procurador, defensor público, defensor del pueblo, superintendentes, etcétera. Pero además se robaron funciones que nadie les ha dado. Reemplazar a dedo a esas autoridades. Eso no existe, no hay ley, no hay mandato, no hay nada para eso. Eso es totalmente ilegal. Pregunta usted, ¿de acuerdo a qué ley se nombró al actual fiscal encargado? Salió el fiscal titular, de acuerdo a la ley, tiene que reemplazar al subrogante. No permitieron que lo reemplace el subrogante y nombraron a dedo al fiscal Pérez Reina para que me persiga. Pregunta usted con qué ley se designó el actual Consejo de Judicatura. Votaron a los titulares, que eran gente muy capaz. La reforma judicial fue ejemplo. La reforma judicial ecuatoriana, ejemplo para toda América Latina. ¿Tenían que reemplazar a los alternos? No. Nombraron a dedo y obviamente enemigos políticos. Con fiscal puesto a dedo, Consejo de Judicatura que controla todo el sistema de justicia puesto a dedo, ¿qué garantía hay de un debido proceso? Ecuador está totalmente al margen del orden constitucional, no hay división de poderes, hay una dictadura, pero es como es contra Correa, como es contra la verdadera izquierda, contra el progresismo, entonces nadie dice nada. Nosotros estamos transmitiendo, doctor Medina, a usted le consta, literalmente, puntualmente, lo que nuestros productores han editado es la entrevista absoluta y completa ofrecida a la periodista de NTN Televisión. Y sobre la efectividad de la difusión de alerta roja emitida en su contra, continuamos, Correa respondió: ¿qué pasa si se hace efectiva esa circular roja? Eso no va a pasar, ese es el deseo de cierta prensa corrupta, de los odiadores. Ahí veo un tuit de un diario ahora, y con la orden, la alerta roja, podemos ver a Correa regresando esposado al país. Eso no va a suceder, son sueños de perro, no, son sus deseos, son su mala fe. Esto es motivo de burla a nivel internacional, porque es un proceso lleno de vicios. La orden de detención la crearán las ciertas autoridades ecuatorianas. Hay que ver si pasa la alerta roja en Interpol, porque ellos también evalúan si es un caso político o no. Pero incluso si pasa la alerta roja en Interpol, jamás, pero anótelo, escríbanlo, jamás un país, un Estado de Derecho como el Reino de Bélgica permitirá una extradición o una prisión con una orden de prisión de esa naturaleza.
Bueno, él se anticipó en mencionar que el asilo que solicite en Bélgica el mandatario no está descartada, ¿no? Porque de esa manera el expresidente de la República dijo que Bélgica es un país que le va a albergar, que tiene una cultura de asistencia a sus hijos prestados o algo por el estilo. ¿Usted va a pedir asilo político al gobierno de Bélgica? Bueno, esa es una de las opciones, porque hay que poner las cosas en contexto, como le decía. No es la primera acusación, es la que más lejos ahí. Porque cuando se quieren demostrar peculado, corrupción, tienen que ver dónde está la práctica, jamás van a encontrar nada. Aquí han utilizado con chantaje el testimonio del principal implicado. Antes de ese testimonio, el fiscal ilegalmente lo sacó 7 horas de la cárcel. Pregúntenle a los penalistas. Lo sacó 7 horas de la cárcel sin tener autoridad para eso, sin avisar a la demás parte involucrada. Era para adoctrinarlo. Tienes que decir esto y con esto te rebajo la pena. Efectivamente, el día siguiente dice, el presidente sabía todo, el presidente me llamó. Imagínese el presidente llamando a un policía. Se le pregunta, bueno, ¿y dónde está el teléfono? No, lo boté, era desechado. Bueno, ¿de qué número llamó? No, era privado. O sea, no tiene ninguna prueba ni nunca la van a tener. Entonces, obviamente, frente a tremenda acoso judicial, frente a la judicialización de la política y lawfare con tal impunidad, cuando han tomado todos los poderes en el Estado ecuatoriano, pues uno tiene que revisar mecanismos de protección. Bueno, el estilo es el mismo. Señor doctor Benjamín Ortiz, muchas gracias por atender nuestra llamada telefónica. En el estudio se encuentra el respetable caballero y amigo ex procurador general del Estado, el doctor Gustavo Medina. Estamos a la expectativa del arribo de la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general también de la República. Y en la ciudad de Guayaquil no nos responde el ex canciller Heinz Meller. Aquí en la ciudad de Quito, doctor Ortiz, usted tiene la bondad de también ofrecer su concurrencia conceptual y de balance de uno de los episodios más increíbles. Aunque usted no lo crea, se debería llamar a este episodio, ¿no? Correa está elaborando un sinnúmero de mensajes que a él le pertenecían como autor y productor y además personaje siempre enredado en este tipo de maquinaciones que hoy atribuye a los jueces que están comprobando sus fallas ciudadanas y sus defectos en todo el sentido de la palabra. Si podríamos llamar defectos, el autoritarismo, la forma como se tomó la justicia, cómo se tomó íntegramente el poder de la República del Ecuador, todos los poderes. Ahora él es el pobrecito que está siendo objeto de un ataque global del sistema jurídico penal ecuatoriano. Así es que, ¿cuál es su versión propia, su interpretación como ex canciller de la República y gran periodista ecuatoriano, doctor Benjamín Ortiz? Le damos la más cordial bienvenida y pasamos a escucharle. Gonzalo y audiencia, buenos días. En realidad, el expresidente Correa lo que intenta es plantear su caso desde el punto de vista exclusivamente político, sin atender a las razones que han llevado a la jueza a dictar su orden de detención provisional. El caso es que ha acumulado, tanto en la justicia colombiana como en la posterior investigación del Ecuador, un principio de evidencia, diría yo, de la conexión entre las decisiones del presidente Rafael Correa y el intento de secuestro de Fernando Balda. Creo que hay pruebas suficientes para investigar en el caso al presidente Correa. El pedido de comparecencia judicial es una medida cautelar con el propósito de quien eventualmente podría ser responsable de este delito, conseguir que este responsable del delito, digamos, rinda ante la ley su responsabilidad, por decirlo así.
Frente a esto, pues la acción de Correa es exclusivamente en el campo político, plantea como una persecución, pero en realidad el caso sí tiene evidencias notables como para que él se considere un implicado en esta situación. Por lo demás, la orden o el pedido de detención de Interpol, para mí, que no soy un especialista en derecho penal, deja solo una duda. Si es que la Interpol actúa con una sentencia en firme o puede responder en este caso a una medida cautelar de este tipo. Entonces, ahí más bien correspondería dar su opinión a penalistas. Entonces, si la Interpol captura a un acusado por indicios de participación en un delito y le devuelve ante sus jueces, Correa podría ser detenido. Si la Interpol procede solamente en caso de sentencias en firme, eso todavía no existe en el caso Correa. ¿Cuál es el papel en este momento que le corresponde cumplir a cabalidad con todos los señalamientos de nuestra legislación y que sea advertido por otros importantes jueces internacionales que vienen a ser, francamente, los mandatarios y cancilleres de toda la región y de todo el planeta? ¿Cuál es el papel que debería cumplir? De hecho, él ha realizado un sinnúmero de consultas y ha pedido el aporte de distinguidos ex cancilleres, como el caso de José Ayala Lazo. Me estoy refiriendo al rol que debe cumplir don José Valencia, otrora un embajador a plenitud con una gran experiencia internacional. No obstante, por lo delicado de la situación de nuestra Cancillería, ¿dónde radican los aciertos y las comprobaciones de gran objetividad y que les tiene en las manos prácticamente? No obstante que el señor o expresidente de la República resalta que hay un ataque y una adopción de una consigna política antes que de plano internacional. ¿A usted qué le parece la forma como Cancillería ha comenzado a defender la causa del señor presidente Moreno y del pueblo ecuatoriano en su gran mayoría? A ver, la Cancillería ecuatoriana ha procedido de manera adecuada porque dos aliados políticos de Correa, el uno absolutamente desprestigiado, Nicolás Maduro, que es sinónimo de atropello al derecho, a la ley, un país lleno de presos políticos, un país en donde se comete un genocidio, entonces no es un buen defensor de una causa, da mucho prestigio a la causa, la presencia de Maduro. Morales tiene una mejor imagen, pero en todo caso son aliados políticos. ¿A qué le corresponde hacer al canciller ecuatoriano, en este caso al canciller Valencia? Es defender la institucionalidad, y eso es lo que ha hecho. Recordar a estos señores que en el Ecuador existe hoy, y ojalá cada vez exista más, independencia de las funciones del Estado. Él no está ni atacando ni defendiendo a Correa. Él está diciendo, esta es una tarea de la función judicial que es independiente del gobierno. Es una tarea de una jueza que en base de lo que encuentra en el proceso ha expedido ese pedido de orden de prisión. Entonces, no está ni defendiendo ni atacando a Correa, está defendiendo el canciller la institucionalidad ecuatoriana y pide que esa institucionalidad sea respetada. Ahora bien, como los ataques de estos dos gobernantes identificados con el socialismo del siglo XXI, ahora un verdadero desastre en varios de nuestros países, estos dos gobernantes han sido tan groseros en sus expresiones, entonces el canciller, sin calificativos mayores, ha llamado a consulta a los embajadores, que es la forma de protestar y manifestar su inconformidad con las expresiones de estos dos gobernantes.
La cadena CNN en español entrevistó reiteradamente al expresidente Correa. Una de las entrevistas que surgió a eso de las 8:30, 9 de la noche, en el programa que conduce el periodista mexicano que parece estar de vacaciones, le estamos encontrando porque allí hay razones que otorga a la prensa internacional y que ofenden a la realidad de lo cumplido por nuestras autoridades judiciales y los voceros, digamos, de nuestra política internacional y de Estado, de la Presidencia de la República fundamentalmente. No sé si la doctora Mariana Yepes, que ya nos distingue con su compañía a partir de este instante, le escuchó a un periodista que en CNN en español participó anoche. Me dice que no ha podido advertir este trabajo periodístico muy interesante que nosotros le encargamos a nuestro productor de Bien la Noche, que tenga la bondad de grabarla y le deje a la orden de nuestro productor en la mañana. Ya no puedo hacer más, sino darle esa pista para que ubique ese trabajo que yo personalmente solicité al compañero de Bien Noche. Bueno, son las 7:17, es hora de que el doctor Medina nos dé una idea de cómo ha ensamblado, digamos, su estratagema de réplica Correa, Rafael Correa. Todos los presidentes controversiales calificados de corruptos en una liga mayor de las izquierdas ecuatorianas, a la cabeza el presidente de Brasil, el expresidente de Brasil, detenido por corrupción. A la cabeza también otros exmandatarios de la región, naturalmente le dieron el mayor apoyo que usted debe haber escuchado al expresidente Rafael Correa. ¿No se podía haber esperado otra cosa? De ellos que han pasado por iguales circunstancias y están acusados de lo mismo. Más bien resaltaron la liga mayor de los corruptos que han ocupado las primeras dignidades de los estados lamentablemente visitados por estos agentes de la izquierda. Tenga la bondad, doctor Medina. Primero, gracias por la invitación, Gonzalo, y un placer compartir este panel con Marianita y quienes están en la línea telefónica. En lo que hace a su pregunta, la posición del expresidente de la República, más allá del orden jurídico, toca aspectos eminentemente políticos y tienen el propósito de victimizarse, acusando de que es un perseguido político por una confabulación de los poderes públicos en el país contra él. Cuando todos sabemos que en el país, al menos en el interior de nuestro país, como que estamos respirando nuevos aires de libertad, como que vemos la restauración de principios fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho, entre ellos la independencia, la autonomía de las funciones del Estado, muy especialmente la independencia de la función judicial. De suerte que en esta perspectiva se orienta todas y cada una de las intervenciones del expresidente de la República, que cuenta desde luego con el respaldo de sus conmilitones en esta corriente
de orden político que se ha dado en llamarla socialismo del siglo XXI. Pero cuando el señor Maduro, por ejemplo, respalda al señor Correa, yo recordaría un pensamiento popular: no me defiendas, compadre. Doctora Mariana Yepes, es un honor reinstalar la plática con los productos que han sido elaborados estratégicamente por el expresidente de la República y que ayer los difundió ampliamente a petición naturalmente de medios internacionales, pero con imprecisiones y con falsedades, pero falsedades que le consta al pueblo ecuatoriano. Y nuestra comprensiva, inteligente clase media ilustrada y clase media comunitaria, además de gente importante y significativa en el pueblo ecuatoriano, en la ciudadanía del Ecuador, en las instituciones y especialmente en su noble profesión, los juristas, los abogados de la República, deben sonreír, la mayor parte incluso de los alineados con la causa, por alguna razón, con la causa correísta. Entonces nosotros sí quisiéramos que usted nos haga un balance de lo que ha escuchado como elementos de defensa del expresidente Correa. Tenga la bondad. Mariana Yepes, ex fiscal general de la República del Ecuador. Buenos días y muchas gracias por la invitación y también por permitirme compartir con el doctor Medina este panel, aparte de las personas que están en la línea telefónica. Sobre lo manifestado por el expresidente economista Rafael Correa, pues es obvio, ¿no? Son argumentos de defensa que no solamente los tiene ahora, sino cada vez que conoce que se inicia un proceso en su contra. No solamente es este proceso, tiene otras investigaciones de lo que yo conozco y entonces siempre serán sus expresiones en ese sentido. Son argumentos de defensa, pero argumentos, si no formamos en la defensa o en alguna argumentación, sabemos los abogados, con lógica, esto es, con dos antecedentes que sean verdaderos para llegar a una conclusión, estamos diciendo que es una falacia. Y entonces, ahora lo que me sorprende son esas expresiones que le parecen realmente sacadas de contexto, ilegales, injustas, inconstitucionales, que es lo mismo que él utilizaba, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es una reversión de su accionar y ahora lo tomo como defensa. Hoy hemos visto yo personalmente, no sé el criterio de las otras personas, he visto que el presidente de la República es respetuoso de las funciones, es respetuoso de la justicia. Y yo creo sinceramente que por fin los jueces están respirando un aire de libertad para poder ejercer sus funciones, sus obligaciones, de acuerdo como manda la ley y la Constitución. Y otro tema que sí vale la pena mencionar es que el presidente Moreno ha sido también en una posición muy respetuoso con Venezuela y habla de que resuelva sus problemas internamente, que hay que respetar la democracia interna y que hay que respetar a los estados y no es recíproco el presidente de Venezuela porque no respeta la justicia del Ecuador. Y está bien que haya tomado esas decisiones por la vía diplomática. Me parece a mí que tiene el expresidente Correa, pues tiene un equipo de abogados que no solamente le están sirviendo ahora, sino que le sirvieron después para lo contrario, para perseguir a los enemigos. Sí, y ahora en cambio le está defendiendo de aquellos que él llama enemigos. Tengo entendido que el fiscal pues debe haber hecho un estudio pormenorizado. Y no solamente es del actual fiscal, sino que también viene desde el fiscal anterior, que se ha retomado la investigación del señor Balta, del delito cometido en contra del señor Balta. Entonces, la decisión que toma el fiscal de vincularle al proceso debe ser el producto de
su acuciosidad, porque él es un fiscal que ha demostrado eso en sus funciones, un fiscal acucioso, y que no tiene compromiso, me parece, ¿no? Así es. Entonces no tiene compromiso político ni personal con ninguna de las autoridades. En cuanto a la resolución de la Corte, de la jueza que ha dictado la providencia que es pública y que ha satisfecho a muchos sectores, me parece que es totalmente jurídica, ¿no? Aunque no es obligatorio dictar la prisión preventiva, porque esta es una medida en extremo para en contra de las personas que están procesadas. Existen otras medidas alternativas, pero si él incumplió una de las medidas alternativas que le fijó la jueza, pues lo procedente, lo correcto es dictar eso, pero siempre estará al arbitrio del juzgador, y así ha actuado. No obstante, Correa sobrealimentó de argumentos falsos a una buena temporalidad, un buen tiempo, a distinguidos periodistas latinoamericanos, tanto de México como de otros países, con argumentos que, como usted, doctor Medina, afirmó, él se ha vuelto el protagonista adverso al mismo Correa. Él estuvo utilizando las mismas argumentaciones que respondían a verdades antes y que ahora él las asume en su propio beneficio. Por ejemplo, en una entrevista que le realizaron la CNN en español a Juan Sebastián Roldán, le preguntaron con energía periodística muchas cosas bastante complicadas, pero Roldán estuvo en buen nivel, como siempre, con talento y más que todo con una apreciable cantidad de objetividad. Juan Sebastián Roldán, entrevistado por la cadena CNN, afirmó lo siguiente: que no se trata de un ataque al gobierno, se trata de un ataque a los ecuatorianos. Los jueces y los fiscales, hoy independientes, tienen que poder actuar sin que haya amenazas de ningún tipo, amenazas de tipo político, amenazas de tipo internacional. El presidente Moreno ha sido frontal con respecto a no meterse en los problemas serios que enfrentan tanto Venezuela como Bolivia, porque no nos concierne. Es lo mismo que pedimos a los otros países: respeto, pedimos que respeten nuestra soberanía y, por supuesto, pedimos que respeten los fallos de los jueces. Hoy día cualquiera puede llamarse perseguido. Eso no está bien. Los decentes lo que tienen que hacer es presentarse ante los jueces y demostrar que no tienen nada que ocultar. El Ecuador ha pasado meses muy duros, desde el secuestro de los periodistas y el conductor del Comercio y luego el secuestro de estos dos ecuatorianos. El Ecuador ha vivido algo que no vivió en el pasado, y es una irrupción en un país de paz. ¿Por qué se da? Porque lamentablemente se abandonó la frontera norte en el gobierno pasado, y no solo se abandonó en términos de seguridad, se abandonó en términos sociales, en términos productivos, en términos de inteligencia. Nosotros en el Ecuador vivimos durante 10 años la persecución política a personeros de la oposición, como yo, como otras personas que discrepamos con el presidente Correa, y en lugar de perseguir a los delincuentes de la frontera norte, que ya eran parte de las discusiones de Fuerzas Armadas en el año 2010, en el año 2013, lo que hacían es preocuparse de opositores políticos. Un exsecretario de Inteligencia, Romy Vallejo, reafirmó que el presidente Correa le pidió seguir vigilando a Balda en Bogotá aún después del intento de secuestro. Eso es lo que hizo que no estemos preocupados de los criminales, de los delincuentes, de ese paso de la droga que sale de Colombia y sale hacia el resto del mundo por el mar. Y también es triste pensar que un expresidente de Ecuador esté vinculado en un caso tan grave como el secuestro de otro ecuatoriano fuera de nuestro país. Lamentablemente en Colombia la frontera está abandonada desde hace muchos años. Y como nosotros dijimos desde el primer momento, a pesar de algunos funcionarios colombianos, como el fiscal que dijo que no era así, nuestros periodistas, nuestro chofer, nuestros ciudadanos estuvieron en Colombia, fueron secuestrados en Colombia, murieron en Colombia y sus cuerpos aparecieron en Colombia. Nosotros respetamos la soberanía del país colombiano y hemos pedido, solicitado, exigido al gobierno colombiano que haga todo lo posible para devolvérnoslo con vida. Nosotros hoy día lo que podemos hacer es poblar la frontera, dar soluciones sociales y productivas para quienes no las tienen y que no tengan que caer en la situación del crimen. Y es lo que estamos haciendo no solamente desde hace 3 meses, sino desde que llegamos al poder. Correa se autodenominó como el único opositor al gobierno del presidente Moreno. Repito, Correa se
se autodenomina como el único opositor del gobierno y que por eso dicen quieren exterminarlo física y moralmente. Esto, al escuchar cualquier ciudadano de la República, sí de percepciones tal vez distintas, de alineamientos espontáneos de buena fe, puede ser digerido y asimilado en función de creerle a él, de creerle a Correa. Pero hay otro sector de ciudadanos que más bien se inflama de coraje, se subleva ante la treta utilizada y el cambio de roles, de papeles que él nos acaba de ofrecer como una lección de audacia la noche de esta víspera, asumiendo papeles que no le corresponden para nada y que han sido propios de la oposición al correato, no a la inversa. Esto, por ejemplo, que nosotros tenemos a mano, de autodenominarse el único opositor del gobierno, y por eso quieren exterminarlo física y moralmente. En Bélgica, ¿qué busca el gobierno actual de Ecuador al tenerlo inhabilitado, aislado políticamente hablando? Yo soy el único verdadero opositor porque se han repartido la patria al botín entre piratas, a todos le han dado su parte, a la banca, a las grandes corporaciones mediáticas, a las cámaras de la producción, y los únicos que hemos defendido el interés común, porque la mayor forma de corrupción es utilizar el poder político para defender intereses privados. Cómo se están repartiendo la plata en la patria, haciendo leyes para beneficiar a determinados grupos. Acaban de hacer una ley que traspasa más de $1.000 millones en condonaciones de multas, intereses a los grupos más grandes, ni siquiera a los más pequeños. Eso es solo un ejemplo. Entonces, la única verdadera oposición es la revolución ciudadana. Y estos que no hablan de democracia y libertad no entienden lo que es la democracia y quieren exterminarnos, aniquilarnos físicamente, moralmente. A mí me quitaron la seguridad presidencial. Quieren meternos presos, quieren impedir que regresemos al país. No solo conmigo. Hay más de 200 auditorías. El Contralor pida también nombramiento del Contralor. No existe. He puesto a dedo como instrumento de persecución. Hay más de 200 auditorías a miembros de mi gobierno con indicios de responsabilidad penal. Muchas de ellas verdaderas cantinfladas. Yo soy la cabeza más visible, pero no soy el único perseguido. ¿Y por qué? Porque quieren no participar de la democracia discutiendo ideas, quieren aniquilarnos. Con el permiso de Marianita y de Gustavo Medina, respetables caballeros y amigos, además de paisanos, siempre estamos honrados con la presencia de coprovincianos y eso me da mucho gusto porque es un honor para nosotros que también somos periodistas de ese sector, de esa gran tierra imbabreña. Bueno, el asunto es que, doctor Francisco Huerta Montalvo, usted también que conoce Imbabura de cabo a rabo, donde le han ofrecido a usted un abrigo y una bienvenida cordial. Siempre estoy recordando algunos pasajes de su vida política. Doctor Huerta, este cambio de rol que ha asumido el avivato de Correa, ¿cómo lo considera usted? Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a Marianita y a Gustavo. Mire, yo no creo que hay que concederle el cambio de rol. Sería desmerecer el papel de la oposición en una república que pretende ser seria. Aquí estamos viendo simplemente el cinismo al que puede llegar una persona que incluso se atreve a burlar de una discapacidad del presidente, revelando en ese momento su discapacidad ética, su discapacidad moral, su discapacidad humana. Hay un perverso narcisista jugándoselas todas en pleno, compitiendo con Maradona en los estadios de fútbol y queriendo tomar el puesto que dejó abandonado el expresidente venezolano Chávez en alguno de los países de un UNASUR que por suerte está destruyéndose.
Digo por suerte, no es porque está en contra de la integración latinoamericana, sino que, como hemos dicho tantas veces en Radio Democracia, eso se convirtió en UNASUR. De allí sale todo el problema de Odebrecht y toda la otra corrupción y toda la vinculación de algunos de nuestros países con el narcotráfico, que es denigrante. Entonces ahora lo que queda de esa mafia quiere darle al Ecuador lecciones de comportamiento para no seguirlas recibiendo. Y allí tiene la culpa el Ecuador de haber sido remiso, de haber adoptado a tiempo una posición radical con Venezuela y ahora está pagando lo que está pagando. Por eso es que no podemos jugar al blanco o negro. Y no se trata de que Correa es malo y Lenin es bueno. Hay que seguir teniendo la objetividad posible para juzgar lo que le interesa al Ecuador. En alguna medida, esos pagos de deuda que se hacen para reactivar la economía no me gustan y no puedo dejar de decirlo porque son favorecer a determinados sectores económicos a nombre de la crisis. Y por allí no son las cosas tan transparentes. Y ciertos otros nombramientos del actual gobierno tampoco. Hay una connivencia rara entre el pasado y la búsqueda del futuro que no termina de superar la ambigüedad que nos molesta. Y entonces ahora emerge este nuevo Neo Maradona tropical. Y bueno, ¿qué podemos esperar de él que lo hemos diagnosticado hace rato con una fuerte patología de ser perverso narcisista? No vale la pena perder el tiempo discutiendo lo que Correa dice como puede ser una cortina de humo a lo que acá Lenin está haciendo. Hay que mantenerse serenos y frescos frente al acontecer nacional y mirarlo cada día con la mayor objetividad posible. Yo no tendría una reacción mayor para lo que ha hecho o dicho Correa. No merece la pena. ¿Usted qué opina, Gustavo Medina, frente a lo que nos acaba de mencionar el doctor Huerta? No, o hacer caso omiso, digamos, a esta estratagema de última hora de un convertido. Primero, mi saludo a Pancho Huerta a través de la distancia. Él es un muy profundo analista de la política nacional e internacional, que sabe conjugar entre los conceptos teóricos y las realidades políticas de nuestro sector. Solo la veleidosa política ecuatoriana puede hacernos expectar que a la vuelta de pocos tiempo escuchemos contradicciones flagrantes. Hablar de que ahora se está judicializando la política, olvidando que cada sábado en las famosas sabatinas se señalaba quiénes deben ser encausados el próximo lunes. Resulta asimismo raro que hable de que es el único opositor a un gobierno que fue, en cuanto a la cabeza del Poder Ejecutivo, nada menos que su vicepresidente, que fue nada menos que el candidato a la presidencia de la República, por el que hizo una sostenida campaña electoral. Aparte, naturalmente, de estas expresiones que repugnan, de burlarse de incapacidades. Las incapacidades que merecen burla son las incapacidades mentales, cuando provienen de gentes que se autoproclaman como cuerdas. De suerte que yo coincido en los análisis que se realizan, pero enfatizo que lo que hemos escuchado no es sino una contradicción que ocurre a corta distancia del tiempo,
Hace unos años se dijo sin ningún pudor, voy a meter las manos en la justicia. Y eso ocurrió no solamente hasta el nudo, sino hasta el codo. Y estas cosas realmente no olvida el pueblo ecuatoriano, por eso que hizo un pronunciamiento en el mes de febrero pasado, hastiado del abuso del poder. Por eso que en uso de la potestad soberana que tiene el pueblo ecuatoriano, constituyó un consejo transitorio de participación ciudadana para que hayan cambios sustanciales en la política nacional que yo todavía estoy esperanzado que ocurran. Lo sustancioso de los argumentos mentirosos de Correa se dieron cuando dijo a NTN 24 cuáles son las razones de esta persecución. En los siguientes términos, doctor Huerta, doctora Mariana Yepes, tengan la bondad de escucharle. Nosotros triplicamos la recaudación de impuestos. Cobramos las deudas de los banqueros corruptos de la crisis del 99 que estaban impunes. Por ejemplo, a los banqueros más poderosos, Isaías, que se encuentran prófugos de Miami, debían 600 millones al Estado, le incautamos 200 empresas. Sacamos la base militar norteamericana de Manta. Cosas tan sencillas como, por consulta popular, se prohibió la corrida de toros en Quito. El dueño de la Plaza de Toros es Fidel Egas, dueño de Teleamazonas, canal de televisión, y nos odia porque perdió millones de dólares, perdió el negocio. Esa gente no nos va a perdonar en su vida. Ahí está, pues, las razones de la persecución, y no debe subestimar el odio. No solo es el temor a que yo vuelva y los venza nuevamente, sino ese revanchismo, porque hasta me atreví a cobrarles impuestos. ¿Qué le parece, doctor Huerta? Son los argumentos infantiles que siempre ha utilizado. Lo malo es que nosotros digamos que ahora el Ecuador arguye como contraargumento, no se meta, no intervenga. Ya hemos dicho que en temas de derechos humanos la obligación de intervenir no violenta ese principio de no intervención, por el contrario, es obligatorio intervenir en defensa de derechos humanos. Entonces lo que hay que probar por cuenta del gobierno es que no estamos interviniendo lesionando los derechos humanos de Correa, sino que él es un sinvergüenza corrupto que merece todo el peso de la justicia sobre sus actos. Pero me parece absurdo que ahora digamos, no nos pueden acusar de intervenir, nosotros no queremos que nadie intervenga en nuestros asuntos. Es decir, adoptan la actitud de Venezuela cuando se la critica por sus violaciones a derechos humanos, como que si fueran culpables. Yo no entiendo las estrategias de defensa del gobierno en ese comportamiento. Hay un equívoco, hay una ingenuidad, hay una novatada, no sé cómo calificarlo. Pero el país que ha estado con la doctrina Roldós como marco de referencia de su actuación en lo internacional no puede argumentar que no puede permitir que le intervengan en sus asuntos internos, porque no se trata de eso. En derechos humanos tendrían todos los derechos de intervenir, obligación por la doctrina Roldós. La cuestión es probar que no hemos violado nada, y aquí se trata de una pandilla andina que sigue queriendo permanecer en el poder y que falló en el caso del Ecuador porque no pasó la reelección indefinida. ¿Y usted, su contribución esclarecedora, doctora Yepes? Gracias. Primero, un saludo cordial y amistoso a Francisco Huerta. Sus criterios son enriquecedores siempre, ¿no? Respecto a las palabras del expresidente Correa, las justificaciones por las cuales se siente perseguido son tan elementales. Y tan elementales no solo por quien los dice, porque es asombroso que un expresidente tenga esas disculpas, sino que me parece que nadie lo creería. Y a lo mejor las mismas personas que todavía mantienen ese respaldo político hacia él, creo que no. Pensar que por haber cobrado los impuestos, es una obligación cobrar los impuestos, y es una obligación ciudadana pagarlas. Entonces, eso no puede ser motivo de persecución, es la razón para que se le persiga. Dice que ha cobrado a los deudores de la banca. No es solamente en este periodo.
el cobro a los deudores de la banca viene casi desde el quiebre bancario. O sea, no es verdad. Y también habla del cierre de la Plaza de Toros, que es de propiedad de un banquero. Bueno, me parece que son justificaciones, como dice el doctor Huerta, casi infantiles. ¿Quién le va a creer que por el cierre de la Plaza de Toros puede ser objeto de persecución? Yo creo que en esto hay una gran verdad. Estamos, como había manifestado antes, estamos viviendo un renacer de la independencia de la justicia. Y lo digo renacer porque pasó muchísimo tiempo sometida. Es la verdad. En algún momento y en este mismo medio se me preguntó si conocía al doctor Gustavo Yarc. Yo había expresado que sí y tuve la oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones, sobre todo en la Fiscalía y también en la Corte. Y él era un abanderado de la independencia de la justicia. Pero después, ¿qué pasó? No se sabe qué pasó. Eso se queda como una gran interrogante que la historia y él mismo sabrá responder. Pero hay oficios dirigidos desde la Presidencia de la República con el respaldo del Consejo y también del expresidente de la Corte Nacional, en el sentido de que los jueces deben despachar de determinada manera un asunto. Hay controles en todo sentido, inclusive algo gravísimo para la designación de los jueces de la Corte Nacional, no de esta última renovación, me parece que de la anterior. Había un listado que se hizo público, donde lo cual había una comisión que tachaba, una comisión de una funcionaria del Ministerio de Justicia que tachaba y respondía a la presidencia diciendo que tal candidato es peligroso. Por más que haya ganado el concurso, era peligroso. ¿Qué significa eso? Lo contrario de lo que dice el expresidente Correa. Una de las cosas que se queja como argumentos es que ahora se está haciendo nombramientos a dedo. Y que eso está haciendo la comisión presidida por el doctor Trujillo, que es producto de la elección popular. Yo creo que es un espacio auténticamente democrático y que precisamente era necesario para desmontar todo este aparataje dictatorial que vivíamos. Sí, exactamente. Entonces dice que todo ha sido a dedo. Pensemos, bajo la ficción de la constitucionalidad y legalidad, con una persona que asumió todos los poderes con un modelo hiperpresidencialista que hizo las designaciones, él, bajo el modelo de que lo hacían las comisiones. Y regresemos, ¿qué era la Comisión de Participación Ciudadana? ¿Qué es la ficción del poder ciudadano? ¿Qué era antes? ¿Qué era la última comisión? No sé de las anteriores, pero de la última comisión, ¿qué era? No era la expresión de la ciudadanía, era la expresión de la voluntad exclusiva del máximo representante del Ejecutivo, que se autocalificó como el representante, como el presidente de todos los poderes del Estado. Y ahí viene esa confusión, ese concepto tan errado que hizo que él también sea presidente de la función judicial. Cuando vinieron las adhesiones de los discursos solidarios de sus compañeros de atracos, que están sancionados este momento por el pueblo latinoamericano en diferentes naciones, Correa dijo que ya mismito Moreno va a cambiar su política internacional frente a países como Bolivia, Venezuela y Cuba. Y ya se están sacando las máscaras, ¿no? Lo único que todavía matizaba un poquito era política internacional hasta hace un par de meses. Porque ahí estaba María Fernanda Espinosa, que si bien se ha portado muy desleal, muy ingrata, era una mujer progresista, trataba de cuidar la política internacional de la Revolución Ciudadana. Ya ni siquiera eso existe. Están totalmente entregados a la potencia del norte, no solo que van a romper con Bolivia, con Venezuela, con Cuba, sino que van a ser enemigos abiertos de esos países con gobierno de izquierda. Era solo cuestión de tiempo. Eso no me sorprende en absoluto. Habilidad, audacia. En una palabra, como acostumbramos en nuestra generosa provincia, una sinvergüencería sin nombre. Cuando él perpetraba ese tipo de episodios, protagonizaba ese tipo de episodios todos los días, a cada instante, miente Correa, decía todo el mundo. Y la impotencia de poder
corregir esa mentira era terrible, doctor Medina. Hay ciertos hechos que se repiten y hechos contradictorios, absolutamente contradictorios, que ocurren inclusive en la política internacional. Ayer se nos decía que cuidadito intervengamos en lo que ocurre en la hermana República de Venezuela, porque es supremamente soberana para resolver sus propios problemas. Pero pocos días después, el gobierno de Venezuela sí se siente con autoridad, entre comillas, para opinar sobre lo que ocurre internamente en la República del Ecuador, como lo hace también el señor Morales desde Bolivia. Lo que quiero enfatizar con esto es que vivimos de las contradicciones y de los argumentos falaces, que mientras más cínicos, mejor. Por si acaso también puedan penetrar en la conciencia del pueblo ecuatoriano. Pero creo que la conciencia del pueblo ecuatoriano ha despertado. Y todos los días estamos viendo que aquello que con timidez se decía en el gobierno anterior resultaban más allá de ciertos. Y cuando hay que investigar esos hechos es que la gente encuentra argumentos en lo que yo he llamado la victimización, cosa que tiene sus efectos muy relativos, porque no creo que a personas con sano juicio en el país puedan tener el efecto del convencimiento las frases que hemos escuchado de última data. Quiero que tenga la bondad, doctor Francisco Huerta, de escuchar esta posición de Carlos Zacoto cuando le dijo: se le viró la tortilla a Correa. Tenga la bondad de operación en la zona de producción de la cadena Democracia. En total son 19 los procesos judiciales en los que Rafael Correa figura como actor ofendido o demandante. 18 de ellos fueron iniciados cuando ya ocupaba el sillón presidencial. La mayoría, 10 en total, se abrieron o por daño moral, o por injuria, o por falso testimonio. Por una de estas causas o por todas a la vez, en 10 años de gobierno, Rafael Correa sentó en los tribunales a más de 25 personas, sin tomar en cuenta las detenciones de quienes en las calles hicieron gestos obscenos en su contra o lo abuchearon. Entre 2007 y 2016, Correa acudió por lo menos 7 veces a los juzgados, obteniendo sentencias favorables, todas en calidad de demandante, todas en calidad de ciudadano presidente. En la otra página, sin embargo, los juicios abiertos en su contra no prosperaban. Para 2014, por ejemplo, 7 de 12 procesos abiertos en su contra fueron simplemente desechados. Sus detractores lo acusaban de controlar la justicia y usarla a su favor. Él aseguraba que solo defendía sus derechos. Y por supuesto, titulares, Correa ordenó a la justicia. No, Correa ordenó, no. Correa dijo cosas evidentes, verdades que no pueden ser ocultadas. Como abogados particulares del expresidente figuraron Allen Vera, su padre Gutenberg Vera y Caupolicán Ochoa, quienes salieron airosos en casos emblemáticos como la demanda a Diario El Universo o a los autores del libro El Gran Hermano. En 2012 esto era lo que decía el expresidente Correa sobre la situación jurídica de Abdalá Bucaram. Si este señor quiere regresar al país, que venga para meterlo preso para que pague sus culpas, porque el único cobarde que conoce este país es el que ha salido corriendo varias veces
para huir de sus responsabilidades por su deshonestidad. Sin embargo, la suerte de los otrora imbatibles jurisconsultos empezó a cambiar en julio de 2017, apenas 2 meses de posesionado el nuevo gobierno. Para entonces, el periodista Martín Pallares, demandado por Correa, fue declarado inocente, y semanas después ocurrió lo mismo con Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Actualmente, el expresidente Correa es representado también por Alexis Mera, quien ha acompañado las diligencias del exmandatario, quien ha rendido su versión en no menos de 5 casos que investiga Fiscalía. Caupolicán Ochoa, quien representó a Correa en el proceso contra Villavicencio y Jiménez, es ahora su defensor dentro del caso Balda, por el que se ha solicitado la búsqueda y captura del expresidente Rafael Correa, quien se ha negado a regresar al país, argumentando una supuesta persecución política. ¿Tiene miedo de ser detenido al terminar preso? ¿Y quién no va a tener miedo de eso? ¿Usted no tiene miedo de ser detenido? Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, vamos a tener la posibilidad también de escucharle al patriota guayaquileño Francisco Huerta en reacción a lo que acabamos de sintonizar. Tenga la bondad, doctor Huerta. Muchas gracias, Gonzalo. Realmente... hierve la sangre, decían en mi tierra. Sí. Yo trato de mantenerme lo más calmado posible frente a estos análisis para que no sean en blanco o negro. Cultivo por una serie de razones de la estructura mental que he ido construyendo a lo largo del tiempo. La certeza de que el gris existe en distintos tonos y que las cosas no son o blancas o negras. Pero en ese panorama de análisis, lo que surge es la patología. Un cinismo exacerbado, la mentira como un componente fundamental de la argumentación y la perversidad narcisista de fondo, ¿no? Yo lo que hacía era decir la verdad y por eso los denunciaban. No era que yo era dueño de la justicia. Lamentablemente en el Ecuador nos gustan los mayordomos, los que se sienten dueños del país, los que se sienten dueños de la verdad. Y no escogemos en base de hechos doctrinales, porque eso ha desaparecido de la política nacional. Y ahora estamos discutiendo temperamentos y patologías mentales. Es triste la suerte de un país que no discute ideologías, sino patologías. Bravo. O sea, hay que recuperar la ideología. Así es. Definitivamente, ahí hay un esfuerzo que hacer. Fíjense cómo Gustavo Medina denunciaba las contradicciones. Los que pedían no intervención en el caso de Venezuela ahora nos intervienen y nosotros nos defendemos diciendo no pueden intervenir. No es por allí la cosa, hay que volver a la grandeza, insisto. Pero seguimos, como decía Alfredo Pareja, representando las pequeñas estaturas, ¿no? Esas miniaturas de políticos, diríamos en su tierra, o renacuajos, no sé cómo los llaman a los que van a ser después. De ambas maneras. Pero ya la política tiene que crecer a la grandeza, ¿no? Eso es un poco mi inquietud. Y no veo nuevas fuerzas políticas emergiendo para que se logre este cometido trascendente que el Ecuador está requiriendo. Veo más de lo mismo, menos de lo mismo. Surgen como hongos electoralistas los partidos, pero sin ninguna trascendencia de contenidos ideológicos, sin una propuesta nacional para salvar a la República de todo este mare magnum de situaciones. Hemos refrescado la atmósfera, sí, hay un viento fresco, no lo niego, hablamos con más tranquilidad cuando decimos lo que decimos, insistimos que la mejor defensa de la libertad de expresión se hace ejerciéndola en plenitud, a todo riesgo. Ahora hay menos riesgo, pero la gente sigue callada. Si no fuera por programas como el suyo, Gonzalo, y voces como la de Mariana o la de Gustavo, que a buena hora están existiendo en el Ecuador todavía, pero son voces de algunos años, voces que vienen repitiéndose, la mía por supuesto, repitiéndonos. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿A qué están dedicadas? Ahora, bueno, es comprensible, todo el mundo está absolutamente futbolizado. Ahora no se trata de un país de pelotas, sino de un mundo de pelotas. Pero ya se acaba. ¿Y después de julio qué? ¿Qué pasa con la crisis fiscal que todavía no se resuelve? ¿Qué pasa con la delincuencia que sigue actuando cotidianamente en toda la República? ¿Qué pasa con el tráfico de drogas? Etcétera, etcétera, etcétera.
y nos consolamos con que esto por aquí, que por allá. Vivimos una política cosmética y así nos vamos hundiendo cosméticamente también, muy elegantemente. No puede ser. Hay que provocar una reacción nacional y eso es lo que buscamos con el argumento que tiene la fortaleza de que no tiene ningún interés electoral detrás, de ninguno de los contertulios de hoy día, por ejemplo. ¿Qué nos interesan a nosotros las elecciones, salvo como resultado que produzcan? Pero como ambición personal no tenemos otra que la de sacar al país del hueco. Y ese es un esfuerzo que le agradecemos, Gonzalo. Como siempre, brillante, doctor Huerta. Lo que se perdió el Ecuador. Y ese es un grito de impotencia de mi parte. He trabajado tantos años por encontrar un hombre como Pancho Huerta y otros como Jaime Roldós Aguilera, que se nos llevó el destino. Recién cuando comenzaba a ejercitar una tarea tan significativamente grande como la de Pancho Huerta. Siempre he estado con ellos y han sido mis inspiradores de verdades y de lucha por este país tan ingenuo y tan descompuesto crónicamente. Usted termina el programa, doctor Medina. Simplemente recordando lo que algún periodista ha señalado. Se les viró la tortilla y el viraje ha ocurrido en poco tiempo y lo que viene creo que será un agrandamiento de todo cuanto nos agobia día a día, lo cual debería, como dice Pancho, determinar la reacción del pueblo ecuatoriano, que debe comprometerse con un emblema, la restauración moral de la República. Un buen día, señor doctor Medina. A todos les despido con mucho cariño. Ya mismo, señoras y señores, una convocatoria excepcional, fantástica. Miren ustedes que vamos a contar con la presencia del respetable Abelardo Pachano, acompañado del señor economista don Julio José Prado. Julio José Prado dirige y lidera la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y está compelido, dada la situación económica, a la que hay que darle un aliento de información real, siempre objetiva, de sus parámetros, de su afectación por últimos designios o recientes toma de decisiones, equívocos en el manejo, falta de coherencia, pero también medidas que se ajustan a una realidad que tenemos que respaldar. Pero Pachano y Julio José van a tener la bondad de dar un rumbo a la situación en que se encuentra la economía ecuatoriana. Y yo pido a ustedes, respetables emprendedores pequeños, todo el que ha hecho en la República del Ecuador el propósito de emprender, de gestar producción, de animarse a combatir esta mala estrella que nos está invadiendo de a poco, de un empresariado que solo quiere beneficiarse para él en los grandes grupos y con perdón y hasta olvido, para poder convertir a la economía ecuatoriana en un escenario promisorio de inversiones, de emprendimientos macros. Pero para ello siempre chantajean con otro tipo de petitorios, que es lo que nos van a explicar los técnicos invitados. Porque
por algo será que la gente ya no ocupa los créditos. Por algo será, no digo a manera de complacencia personal, sino de preocupación personal, el hecho de que haya dinero para inversiones y no sean, según los últimos informes o reportes, precisamente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, no estén siendo utilizados con la diligencia y la emotividad, las ganas de hacer país, las ganas de emprender, de darle fuerza a la economía ecuatoriana, de darle vigor a los parámetros económicos, de darles vigor a los parámetros económicos que hoy, me da la impresión, han sufrido un frenazo. Entonces, si usted, distinguido compatriota tendero, no escucha la perspectiva económica que van a señalar estos personajes invitados, o usted, inversionista que tiene su dinero ocioso en el exterior o en alguna ánfora, en algún baúl, hablemos del baúl al estilo de nuestros antiguos familiares. Este dinero del baúl y este dinero que está en los bancos, que son el mejor baúl por seguridad y todo, debe resurgir impetuoso para canalizarse al sistema productivo de nuestro país. De caso contrario, si es que los créditos, las demandas de créditos decrecen, si no hay voluntad emprendedora, si estamos esperando que la Virgen se haga presente y no tomamos una decisión diligente, las cosas van a venir para peor. Si en política tenemos cauces de lidiar permanentemente, ahora la economía necesita de un impulso vital de parte de todos nosotros, creyendo en ella, creyendo en su organicidad y emprendiendo en negocios, en actividad. Convirtamos esos billetes en tecnología adecuadas. Usemos y demandemos créditos. Hay que crecer. Este momento la patria nos necesita para hacer crecer su vigor económico y apaciguar y de alguna manera cercenar los despropósitos políticos. Pero la institucionalidad económica y los agentes del cambio y del emprendimiento no tienen que cesar. Tienen que actuar este momento antes de que los parámetros y las mediciones nos señalen déficits peligrosos o preocupantes. Señoras y señores, Abelardo Pachano Bertero, Julio José Prado, en Cadena Democracia, la primera noticia libre.